Adentremos en el enigmático mundo del antiguo Egipto, donde cada descubrimiento es una ventana hacia el pasado, revelando secretos que desafían nuestras concepciones modernas. Entre las arenas del desierto y las piedras ancestrales yace un misterio que ha dejado perplejos a los científicos contemporáneos. Un descubrimiento reciente ha sacudido los cimientos del conocimiento establecido, despertando temores y asombro entre la comunidad científica. ¿Qué podría ser tan impactante como para perturbar incluso a los más escépticos? Acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido, mientras exploramos este inquietante hallazgo egipcio que ha dejado a los científicos estremecidos. Nada en el mundo estaba más relacionado con el misterio que un enorme león antiguo con cabeza humana llamado Esfinge. Se cree que la Gran Esfinge fue creada hacia el 2500 d.C. para el faraón Kefren. Sí, eso es exactamente la edad que tiene. Luego la Esfinge se cubrió de arena. Luego intentaron desenterrarla para admirarla, y así ocurrió varias veces hasta 1817, cuando se realizaron las primeras excavaciones arqueológicas modernas. La Esfinge, por ejemplo, tiene un agujero en la cabeza y nadie sabe para qué. Un viajero del siglo XVI describió cómo un sacerdote entraba en la cabeza de la estatua y cuando hablaba parecía que lo hacía la propia Esfinge. Muchas estelas del Imperio Nuevo representan a la Esfinge con una corona. Si la corona existió realmente, el agujero podría haber sido el punto de unión. De todos modos, en 1926, el agujero se cerró con una trampilla metálica. También en 1926 se limpió de arena la Esfinge, y de forma inesperada, los arqueólogos descubrieron un misterioso túnel a ras de suelo en su lado norte, el de la cola. El hallazgo entusiasmó a arqueólogos y turistas por igual, pero el túnel pronto quedó cubierto de mampostería y casi olvidado. Más de 50 años después, 3 ancianos que trabajaban en las inmediaciones recordaron la existencia del pasadizo, que fue reabierto en 1980. Cabe destacar que el pasadizo es bastante inusual. Consta de una parte superior y otra inferior, dispuestas en un ángulo de unos 90 grados entre sí. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Una teoría es que el pasadizo fue excavado por buscadores de tesoros tras la construcción de la estatua. Es decir, se cortó todo el pasadizo de arriba a abajo y luego se cavó un agujero adicional en la parte inferior. Y pudo ocurrir realmente en los tiempos del antiguo Egipto, porque muchas tumbas antiguas fueron saqueadas muy rápidamente y nadie temía ninguna maldición. Otra teoría sugiere que este pozo de origen antiguo es un túnel de exploración o un pozo de tumba inacabado que no lleva a ninguna parte. ¿Por qué a ninguna parte? La cuestión es que una tomografía sísmica de la estructura reveló un vacío bajo la superficie. El vacío, que al parecer mide 12 por 9 metros, se encuentra a unos 5 metros por debajo de la Esfinge. El descubrimiento ha causado conmoción en la comunidad científica, ya que puede indicar que bajo el emblemático monumento se ocultan algunos artefactos desconocidos. Puede que ni siquiera hayan sido alcanzados por los buscadores de tesoros. Aunque la tomografía sísmica ya se ha utilizado antes para detectar anomalías subterráneas, este vacío en concreto es especialmente notable por su tamaño y ubicación. Además de este vacío, se han descubierto varios más en esa zona. Se cree que uno de ellos es una especie de antigua biblioteca que podría contener valiosa información sobre la historia y la cultura del antiguo Egipto. Sin embargo, hay un problema grave. Dado que la misteriosa sala es bastante profunda, es probable que haya sido inundada por aguas subterráneas. Solo llegan a 5 metros por debajo del nivel del suelo. La Esfinge, en general, es una estructura asombrosa. Está considerada una de las estatuas más reconocibles del mundo. Pero puede que la Esfinge no siempre haya sido como estamos acostumbrados a verla. Según algunos investigadores, su cabeza era originalmente la de un león, no una cabeza humana. El geólogo Colin Reeder ha descubierto que el cuerpo de la Esfinge es mucho más antiguo que su cabeza, lo que sugiere que la imagen humana de la estatua se añadió posteriormente. La teoría de Reeder se apoya en otras pruebas. Resulta que el cuerpo y la cabeza de la Esfinge son desproporcionadas. Esto sugiere que originalmente su cabeza no era humana,
sino de león. Además, para los antiguos egipcios, los leones eran símbolos de poder. Los científicos han intentado incluso recrear exactamente el aspecto que tenía la esfinge cuando se construyó. Sin embargo, estos resultados obligan a revisar la datación de la esfinge, por lo que los egiptólogos aún se resisten a aceptar la teoría en su totalidad. Cabe decir que los diversos pasadizos secretos son algo propio del antiguo Egipto en general, y cuanto más mejora la tecnología moderna, más podemos aprender sobre estos pasadizos. Tomemos como ejemplo la pirámide de Keops. Gracias a los nuevos avances de la física, los científicos han podido descubrir el enorme vacío oculto en el interior de la famosa pirámide. En 2016, un equipo internacional de científicos anunció que había descubierto un espacio vacío de unos 30 metros de largo. La finalidad para la que se creó el espacio no está clara. ¿Es una cámara? ¿Un túnel? ¿Una gran galería? Puede que nadie tuviera la intención de construir la sala a propósito, y también es posible. Lo más probable es que el espacio vacío sirviera a algún propósito de ingeniería. Por ejemplo, ayudar a reducir una carga en otras premisas conocidas de una pirámide. En resumen, la única esperanza es el desarrollo de la tecnología, y que en el futuro podamos mirar a través de la piedra y comprender lo que hay en su interior. Y si crees que la investigación de las estructuras del antiguo Egipto va demasiado lenta, tienes razón. Dar sentido a una cultura desaparecida hace mucho tiempo puede ser complicado y genera muchos mitos, pero volveremos a ellos más adelante. De momento hablemos del Serapeum de Memphis, antiguo cementerio de toros sagrados. Al menos 60 animales fueron enterrados allí a lo largo de un periodo de unos 1400 años. Los sarcófagos de estos toros eran de piedra maciza y pesaban hasta 70 toneladas cada uno. El proceso de selección de un nuevo toro comenzaba con la muerte del existente, y hay que decir que la vida de este toro sagrado fue fabulosa. El animal era mimado, pero cualquier toro tenía que morir alguna vez, y los preparativos para su muerte empezaban con antelación, porque se necesitaba mucho tiempo para hacer un solo sarcófago. Una vez muerto el toro, se comía parte de su cuerpo, y luego se momificaba o se conservaba el resto antes de encerrarlo definitivamente. El ciclo se repetía una y otra vez. Este proceso continuó hasta aproximadamente el año 30 a.C., cuando cesó toda actividad relacionada con el culto al toro sagrado debido al establecimiento del dominio romano en Egipto. Cuando se redescubrió el Serapeum, se convirtió en una auténtica maravilla arqueológica y dio lugar a un montón de teorías extrañas. Por ejemplo, alguien cree que los sarcófagos gigantes se diseñaron para enterrar a personas gigantes porque los antiguos egipcios no podían haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo a unos toros. Pero resulta que podrían haberlo hecho, porque en el antiguo Egipto en general se prestaba mucha atención a los animales. Así, los arqueólogos descubrieron una increíble necrópolis felina en Bubastellón, un complejo de templos dedicado a la diosa felina, Bastet. Las excavaciones han revelado un número sin precedentes de animales que habían sido momificados y dejados como ofrendas a la diosa. Según algunos informes, se tratan literalmente de miles de momias felinas envueltas en vendas de lino y adornadas con amuletos que representan a Bastet. Al norte de Bubastellón se encuentra Anubión, un complejo de templos dedicado a Anubis, el dios de la muerte con cabeza de chacal, donde se calcula que también había millones de perros en túneles laberínticos. En resumen, dependiendo de la deidad, la gente en la antigüedad tenía bastante éxito momificando pequeñas réplicas de ella. Además, las catacumbas estuvieron llenas de ibis, halcones, cocodrilos, cobras e incluso babuinos momificados. A veces pienso que los antiguos egipcios le cogieron tanto gusto que momificaban a cualquiera que no tuviera tiempo de escapar. Pero, por supuesto, esto tenía un significado sagrado y las momias se utilizaban como ofrendas. Es más fácil saber qué animales no momificaron los egipcios. Que los científicos sepan, no hay cerdos momificados, hipopótamos y... eso es todo. Pero había algo que hacía tan especial esta costumbre. La escala de momificación de animales era tan grande que la gente empezó a hacer falsificaciones.
Las momias reales eran caras, la demanda era enorme, así que los comerciantes tenían que hacer algo con ellas. Imagínate los sorprendidos que se quedaron los investigadores modernos cuando utilizaron un tomógrafo computerizado y una máquina de rayos X para mirar bajo el envoltorio de una momia, y descubrieron que aproximadamente un tercio de las momias no contenían ningún animal, sin esqueleto ni otros detalles, y los gatos, como especie, aún tuvieron suerte. El libis sagrado se extinguió por completo en el Egipto moderno, incapaz de soportar una momificación tan activa. Cuando los animales en libertad empezaron a extinguirse, se pusieron en marcha amplios programas de cría en templos y pueblos de los alrededores. Algunos se salvaron, pero el mero hecho de criar animales solo para momificarlos me asusta. Pero dejemos en paz a los pobres animales del antiguo Egipto. Hay hallazgos más interesantes en las tumbas. ¿Qué probabilidades hay de que, si encuentras una tumba antigua, encuentres meteorito en ella? Suponiendo, por supuesto, que investigues tumbas antiguas. Un nuevo estudio ha descubierto un notable hallazgo en una antigua tumba egipcia. Cuentas decorativas hechas con meteorito. Las cuentas, en forma de tubo cuya antigüedad se estima en unos 5.000 años, fueron hallados en 1911 en un cementerio situado a unos 70 kilómetros al sur del Cairo. Las cuentas halladas en el enterramiento representan los primeros ejemplos conocidos del uso del hierro en el antiguo Egipto, miles de años antes de la Edad de Hierro. Y que este hierro era cósmico es algo que los científicos sospechaban desde hace tiempo. Resulta que las cuentas son ricas en níquel, una característica de los meteoritos de hierro, y las pruebas modernas confirman que no se trata de una aleación, sino que el material lo era desde el principio. Además, los investigadores afirman que las cuentas tienen una estructura cristalina característica que solo se encuentra en los meteoritos. Es probable que el ornamento se incluyera en el entrenamiento por su rara belleza y sus propiedades mágicas. A nosotros, el hierro nos resulta familiar y aburrido, pero para los antiguos egipcios, algo que caía del cielo era sin duda un objeto especial. Y no es el único ejemplo de utilización del hierro de meteoritos. El descubrimiento de la taga de hierro en la tumba de Tutankamón ha confirmado una vez más la teoría de que los egipcios extraían el metal, específicamente de meteoritos. Hasta hace poco se creía que los antiguos egipcios no eran especialmente hábiles en la fabricación de objetos de hierro hasta aproximadamente el año 500 a.C. Las pruebas arqueológicas sugieren que en el Valle del Nilo apenas se extraía hierro, en comparación con otros materiales como el cobre. Cuando murió el faraón Tutankamón, el hierro era un material más raro que el oro. Esto es comprensible. Para obtener hierro se necesita una buena cantidad de manipulación, esfuerzo y herramientas que al parecer simplemente no existían en el antiguo Egipto. Tanto Egipto como la península del Sinaí poseían grandes reservas del mineral de hierro, y las fuentes textuales indican que los egipcios conocían este metal. Siempre lo conocieron, desde el principio. Pero el mineral se utilizaba principalmente para crear pigmentos para el arte y el maquillaje. No se pensaba en el hierro para fines más familiares, como la fabricación de armas. Sin embargo, todo cambió cuando una daga encontrada en la tumba de Tutankamón fue analizada por expertos. El análisis demostró que gran parte del metal que contenía procedía de meteoritos y no de yacimientos de mineral fundido. Como ya he dicho, el hierro meteórico, como metal que venía de algún lugar de arriba, tenía un estatus superior y era claramente digno de la propia daga del faraón. Y ya que hablamos de Tutankamón, merece la pena prestar más atención a este faraón. Probablemente te suene. Se trata de la máscara de oro funeraria de Tutankamón, considerada uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto. Además, su tumba, descubierta en 1922, permaneció prácticamente intacta a los saqueadores, por lo que resultó ser muy rica. El descubrimiento de su tumba se ha considerado uno de los mayores acontecimientos arqueológicos de todos los tiempos. Y es la tumba de Tutankamón, la que se asocia con la famosa maldición de los faraones, que supuestamente causó la muerte de los arqueólogos que perturbaron la paz del antiguo rey. Por supuesto, esto no es más que un mito,
Pero no es de eso de lo que te estoy hablando. Entre otros tesoros, en la tumba de Tutankamón se descubrieron 6 carros de diversos tamaños, que bien podría llamarse el Ferrari de la antigüedad. Los carros eran el último avance tecnológico de la época. Destacaban las ruedas, que tienen un neumático real hecho con una llanta de madera flexible. Además, las ruedas de 6 radios son de madera elástica. Esto garantiza que las cargas transmitidas por las irregularidades del terreno sean absorbidas uniformemente y amortiguadas por la rueda. Es casi como los sistemas de suspensión inteligente de los coches modernos, pero construidos hace 3.300 años. Además, los científicos que estudiaron los carros están seguros. Sus ruedas eran tan resistentes a los daños como las de un avión. Sí, yo tampoco sé muy bien qué significa eso, pero es exactamente lo que afirman los científicos. El resultado de todas estas características es un notable nivel de suavidad y confort, incluso a una velocidad de unos 40 km por hora en el accidentado terreno de Egipto. Los carros de Tutankamón eran fáciles de dirigir y era un placer montar en ellos. Pero hay un pero. Como se sabe, Tutankamón murió muy joven, alrededor de los 19 años. Existen diferentes versiones sobre lo que pudo provocar la muerte del faraón, desde enfermedades congénitas hasta malaria, y algunos estudiosos sugieren que Tutankamón murió en un accidente de carro debido a las múltiples lesiones, entre ellas la ausencia de la parte inferior del tórax y las costillas. Por supuesto, no hay ninguna garantía de que el faraón perdiera estas partes del cuerpo a causa del accidente. Es muy posible que simplemente se las eliminaran los ladrones cuando robaron las joyas de la tumba. Pero volvamos a los carros. En el antiguo Egipto no solo eran un medio de transporte, sino también una de las armas más mortíferas. Y las armas debían producirse en grandes cantidades, por lo que el faraón Ramsés II dispuso de toda una fábrica. Se parecía a las modernas fábricas de tanques, la primera cadena de montaña tal, y como la conocemos hoy, en día, se utilizó en la fábrica de Ford en 1903. Pero los egipcios parecen haberse adelantado mucho a los modernos en este aspecto. Las piezas de los carros llegaban a la fábrica por separado. Luego pasaban por una serie de talleres donde se ensamblaban, dando como resultado un carro totalmente funcional, listo para la batalla. No es casualidad que fuera durante el reinado del faraón cuando tuvo lugar la batalla de Hécades, conocida como la mayor batalla de carros de la historia de la humanidad. Participaron en ella entre 5.000 y 6.000 carros, una cantidad que difícilmente se habría producido de forma realista si no hubieran existido las antiguas fábricas. ¿Qué más se podía hacer en el antiguo Egipto? Prótesis. Y muy bonitas. Hace casi 2 décadas, los arqueólogos que trabajaban en la cámara funeraria de la necrópolis de Sheikh Ab al-Qurna, al oeste de Luxor, descubrieron algo inesperado. Una elaborada prótesis de pulgar. La prótesis estaba unida a los restos de una mujer y podría considerarse la prótesis más antigua jamás descubierta. Según las investigaciones, la prótesis pertenecía a la hija de un sacerdote. Sin embargo, dada la calidad de la pieza, el sacerdote debía de ser de alta posición social. Gracias a la microscopía moderna, la tecnología de rayos X y la tomografía por ordenador, los científicos pudieron determinar que el dedo de madera, creado a principios del primer milenio antes de Cristo, fue rehecho varias veces para que coincidiera exactamente con su dueña. Los científicos también han documentado los distintos materiales y métodos utilizados para fabricar las antiguas prótesis. Los artesanos que fabricaron este artefacto debían de estar familiarizados con la fisiología humana. La propietaria de la prótesis probablemente murió entre los 50 y los 60 años, y en algún momento del pasado le habían amputado un dedo del pie. La ausencia del dedo del pie puede haberla avergonzado, por lo que la prótesis puede haberla ayudado. En general, el hecho de que los antiguos egipcios fueran buenos en medicina para su época no es ningún secreto. La medicina del antiguo Egipto es el sistema médico más antiguo documentado. Los antiguos egipcios también son conocidos por sus numerosos logros en matemáticas, astronomía e ingeniería. Sin embargo, uno de los inventos egipcios antiguos más misteriosos puede ser la bombilla eléctrica. Bueno, o algo así. Estoy de acuerdo.
Suena a otra teoría de conspiración, pero nunca había oído hablar de ella, así que me interesé. Así pues, la lámpara de Edendera son los fragmentos de bajorrelieve reales del templo egipcio de Ejator. Según la opinión convencional de los egiptólogos, representa un mito egipcio de la creación, y el texto de los laterales no hace sino confirmarlo. En esencia se trata de una serpiente que nace de una flor de loto, símbolos simples y sencillos del antiguo Egipto. Pero, como suele ocurrir con el antiguo Egipto, existe un punto de vista alternativo. Según esta, el bajorrelieve muestra un antiguo dispositivo de iluminación eléctrica. No, en serio, parece una bombilla gigante, y no hay depósitos de hollín en las paredes de la tumba. Por desgracia, aunque los antiguos egipcios eran buenos en tecnología, no tuvieron tiempo de inventar la electricidad. Si hubiera ocurrido, los arqueólogos habrían encontrado fragmentos de vidrio, filamento incandescente y otras cosas, sin las cuales en principio no hay bombilla. No funcionó así. Otro hallazgo que ha hecho las delicias de los conspiracionistas es el llamado pájaro de Sácara. Se trata de una estatuilla de Shikomoto, descubierta en 1898, durante la excavación de un cementerio. El ave se ha datado en torno al año 200 a.C. y ahora se encuentra en un museo de El Cairo. ¿Y cuál es la conclusión más lógica que cabe extraer de este hallazgo? Pues bien, debió de tener algún significado ceremonial, ya que el halcón, modelado a partir del ave de Sácara, es imagen de algunos de los dioses más importantes de la mitología egipcia. En primer lugar, la deidad halcón Horus y la deidad Sol-Ra. Tal vez fue interpretado por algún niño de la antigua nobleza egipcia, o tal vez el pájaro funcionaba en general como una hermosa veleta, o un boomerang, o simplemente un adorno. Pero, por alguna razón, algunos creen que el pájaro puede ser la prueba de que el conocimiento de los principios de la aviación existía siglos antes de que se descubriera por primera vez. Desde entonces, se han hecho varios intentos de reproducir el antiguo diseño del planeador utilizando materiales y tecnología modernos. El primer intento fue infructuoso. El diseñador fue incapaz de hacer volar el planeador debido a su inestabilidad. El segundo intento fue todo lo contrario. Se modificó el modelo y se utilizó madera de corcho como material. El diseñador demostró que podía hacer volar el planeador con un ligero empullón e incluso planear. Aún así, el hallazgo suscita demasiadas controversias. Y los egiptólogos se niegan, con razón, a considerar versiones completamente extrañas. Un momento, probablemente dirán algunos de nuestros espectadores. ¿Y estas imágenes de máquinas voladoras en los frescos? Durante décadas, algo en el templo del faraón Seti I, en Abidos, ha estado agitando las mentes de los amantes de todo lo místico. Entre los jeroglíficos, supuestamente, se representa algo parecido a un helicóptero, así como aviones y un submarino. Algunos creen que estos jeroglíficos demuestran la presencia de tecnología moderna en la antigüedad y que los conocimientos podrían haber sido transmitidos a los equipos por extraterrestres o atlantes o alguien más. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos coinciden en que no hay nada inusual en estas imágenes. Los ejemplos de tecnología antigua tienen que ver con el hecho de que algunos faraones tenían la costumbre de borrar los nombres de sus predecesores y escribir encima el suyo propio. No bromeo, era una práctica bastante habitual. Imagina esto, eres un faraón y quieres que te admiren. Tu padre empezó a construir un templo y luego murió. Tienes que terminar la construcción, pero en el lugar más prominente del templo, todos los visitantes podrán leer el nombre de tu padre, no el tuyo. Hay que admitir que es una pena. Así que los faraones ordenaron cambiar las inscripciones, y el hecho de que estuvieran talladas en piedra no molestó a nadie. Las imágenes que pueden confundirse con una técnica moderna no son más que el resultado de superponer una inscripción a otra. Pero por algo he mencionado a los extraterrestres. La información sobre ellos se atrae al antiguo Egipto como un imán. Un vídeo subido a uno de los canales OVNI de YouTube muestra a una multitud de turistas mirando hacia las pirámides, con 3 extraños objetos triangulares planeando sobre ellos. El subtítulo del vídeo dice que fue filmado en abril de 2016
y que los ovnis estuvieron presentes durante 4 horas. Los defensores del misticismo afirman que las imágenes son reales, ya que tienen bastante calidad en comparación con otros vídeos que supuestamente muestran naves alienígenas. Pero bueno, la tecnología no se detiene, y los gráficos por ordenador están mucho más avanzados hoy que hace un par de décadas. ¿Qué te parece el hecho de que, al parecer, los antiguos egipcios utilizaran las pirámides como barras de energía? Sí, ¿quién necesita las tumbas de los faraones? Que estas gigantescas estructuras sean partes de un ingenioso mecanismo que les permitía comunicarse con los dioses. Y los dioses, naturalmente, procedían de las estrellas, como debe ser. Por alguna razón, los obeliscos merecen especial atención. A menudo se hacían de granito y se colocaban delante de templos, palacios y otros edificios públicos. Y no te olvides del cuarzo, que está contenido en el granito. Se dice que crea frecuencias increíblemente distintas cuando se golpea mecánicamente. El cuarzo puede activarse eléctricamente. ¿Qué significa eso? Algunas personas creen que el cuarzo puede utilizarse para transmitir determinadas señales. Ahí arriba, al espacio, a los dioses. Los antiguos egipcios probablemente no tenían idea de que a sus lejanos descendientes se les ocurrirían tales ideas. Creo que a estas alturas ya te habrás hecho una pregunta. ¿Por qué exactamente los antiguos egipcios tenían tan mala suerte? ¿Por qué exactamente se les asocia constantemente con los ovnis? ¿Por qué la gente busca la presencia de algunas civilizaciones altamente desarrolladas y, en general, crea un montón de teorías conspirativas en torno al antiguo Egipto? Después de todo, existió la antigua romana y China y la civilización maya. Bueno, la cuestión es que la tecnología de los antiguos egipcios es, en primer lugar, conocida y, en segundo lugar, realmente asombrosa. Ya he hablado de algunos de ellos. Convendrás conmigo en que se trata de algo asombroso sin mistificaciones. Por ejemplo, las propias pirámides. Para una persona moderna es difícil creer que en la antigüedad la gente fuera capaz de construir algo tan complicado y enorme. Al fin y al cabo, entonces no había volquetes, grúas, hormigoneras, nada. Pero las pirámides se construyeron. Podrían haberlo hecho sin ayuda de civilizaciones extraterrestres. Veamos un ejemplo. La pirámide de Keops. Se cree que se construyó extrayendo unos 2,3 millones de grandes bloques con un peso total de 6 millones de toneladas. La mayoría de los bloques se cortaron cerca, directamente de la meseta de Giza. Al mismo tiempo, otros bloques fueron entregados por barco en el Nilo. Piedra caliza blanca de Tura para el revestimiento y bloques de granito de Asuán, de hasta 80 toneladas, para la construcción de la Cámara del Rey. En total, las cifras ascienden a unos 5,5 millones de toneladas de piedra caliza, 8.000 toneladas de granito y 500.000 toneladas de mortero. Eso es mucho y mucho trabajo. Y las piedras no solo había que transportarlas, sino también extraerlas de alguna manera. Y toda la construcción tenía que hacerse con bastante rapidez. De lo contrario, había sido vergonzoso. La misteriosa construcción de las pirámides ha desconcertado a la humanidad durante milenios. A pesar de los avances en la arqueología y la egiptología, muchas preguntas siguen sin respuesta. Uno de los mayores enigmas es cómo los antiguos egipcios lograron erigir estas monumentales estructuras con una precisión y una técnica que desafían las capacidades incluso de los constructores modernos más expertos. El misterio se profundiza aún más cuando se considera la complejidad arquitectónica de las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Giza. Esta monumental estructura no solo es un logro de ingeniería impresionante, sino que también está alineada con una precisión astronómica sorprendente. Algunos investigadores sugieren que las pirámides fueron diseñadas como gigantescos observatorios astronómicos, utilizados para rastrear el movimiento de los cuerpos celestes y marcar eventos astronómicos importantes. Sin embargo, una teoría que ha capturado la imaginación popular, pero que ha sido ampliamente desacreditada por la comunidad científica, es la idea de que las pirámides fueron construidas con la ayuda de tecnología extraterrestre. Según esta teoría, los antiguos egipcios recibieron ayuda de seres de otro mundo, que les proporcionaron conocimientos avanzados y tecnología para construir estas impresionantes estructuras.
A pesar de la falta de evidencia sólida que respalde esta teoría, ha ganado popularidad en la cultura popular y ha sido promovida por varios medios de comunicación y libros sensacionalistas. En resumen, la construcción de las pirámides sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia humana. Aunque los investigadores continúan estudiando y debatiendo sobre este tema, es probable que nunca sepamos con certeza cómo se construyeron estas impresionantes estructuras. Sin embargo, lo que sí sabemos es que las pirámides siguen siendo un testimonio duradero del ingenio y la creatividad de las antiguas civilizaciones, y continúan asombrando y desconcertando a las generaciones futuras.